y es también conocido como la viscosidad dinámica. Y es una viscosidad para esfuerzos de tipo cortante. Pero en el último término, nos aparece lo que se le va a denominar como el segundo coeficiente de la viscosidad. Esta viscosidad, a diferencia del primero, es viscosidad ante esfuerzos de tipo normal, no de tipo cortante. Entonces, aquí es donde va a estar eh, involucrado la parte de la amortiguación para esfuerzos de tipo normal. Ahora, estos dos términos, aparece esta epsilon, que se le conoce como el tensor de rapidez de deformación. Es un tensor que contiene 9 elementos. Bueno, los voy a poner. Pues sería todo esto. Bueno, entonces, si todo esto, bueno, si lo queremos ver así, por ejemplo, mm, cuando hablábamos de la ley de viscosidad de Newton, finalmente estamos hablando de los esfuerzos de tipo cortante en una sola dirección y en una sola cara. En la cara Y, en el caso de, bueno, lo voy a poner.
tenemos una placa que se está moviendo sobre una superficie. Entonces, este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Entonces aquí la componente de la velocidad en X es U, y va a ser 0, y aquí va a ser una velocidad diferente de 0. Entonces, si queremos saber el esfuerzo en esas placas, pues resulta que es el esfuerzo tau YX, está en la cara Y, dirección X, pero este es un esfuerzo solamente en una sola dirección, de tal forma que simplemente va a ser igual a la viscosidad por el gradiente de la velocidad en U con respecto a mi eje Y. Resulta que si lo queremos hacer ahora tridimensional, pues lo que tendríamos es algo como esto que tenemos acá, en donde, como podemos ver de, de esta parte, este es nuestro esfuerzo. Y vean, el tensor de rapidez de formación solamente estaremos utilizando un elemento que no está en la diagonal principal, puesto que tenemos esfuerzos de tipo cortantes. Entonces, del tensor de rapidez de formación, estaríamos utilizando este término. Podría ser este. Pero que si ahora si lo manejamos en sus tres dimensiones, esta es la ley de viscosidad de Newton, pues en tres dimensiones. Entonces hay que ver cómo se van a dar las combinaciones para este tipo de esfuerzos. Eso es con respecto a lo que tiene que ver con el primer coeficiente de viscosidad, lo que ya se ha estado usando. Por otro lado, tenemos este último término. Acuérdense que la traza se refiere a los elementos de la diagonal principal de una matriz. En este caso sería la parcial de U con respecto a X, de B con respecto a Y de W con respecto a Z. Entonces, esa es la traza del tensor de rapidez de formación. Y además está a su vez multiplicado por la matriz de identidad. Si a esto hay que recordar, lo tengo aquí arriba, voy a copiar esto. Lo que necesitamos para estas ecuaciones es encontrar el último término, y el último término se refiere a encontrar la divergencia de este del tensor de esfuerzos, ya como está definido aquí. Entonces, si obtenemos la divergencia del tensor de esfuerzos, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Entonces,
pues quedaría todo esto. Como en el caso anterior, lo que casi nunca vamos a utilizar, habíamos dicho las fuerzas de cuerpo, que normalmente era la gravedad. Ahorita voy a considerar que no hay fuerzas de cuerpo. Entonces ya integrando todo esto, la ocasión a que llegamos es esta. De hecho, lo voy a poner aquí abajo. A estas ecuaciones se le conoce como las ecuaciones de Navier-Newton. Si estas ecuaciones, ahorita voy a comentar más qué es cada término. Bueno, en algunos libros también ya las manejan directamente como las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero hacen aclaración de que es para flujo compresible. Así como están escritos, son Navier-Stokes para flujo compresible. En el en la sesión anterior había hecho una simplificación de qué es lo que implica considerar un flujo incompresible. Básicamente dijimos que en este caso, pues hay una ley de conservación con respecto a la densidad y que esto es igual a cero. Entonces, esto es igual a cero y por lo tanto lo que se obtuvo es que ya despejando la ρ, es que la divergencia de la velocidad es igual a cero. Esa es desde el punto de vista de la ecuación de la continuidad, esto es lo que estamos, esto es lo que implicaría que mi flujo es incompresible, que la divergencia de la velocidad es cero. Por lo tanto, y aquí podemos ver rápidamente de que de la ecuación de momento, si aplicamos la conservación de la densidad, entonces la divergencia sería cero. Entonces esto se va. Y lo que nos queda son solamente estos términos. Y a estas son las que efectivamente ya son las ecuaciones de Navier-Stokes. Y a veces, insisto, a veces las manejan Navier-Stokes a las dos, tanto esta 1 como esta 2, de forma indiferente, solamente aclarando que este sí es para flujo incompresible. Básicamente lo que eliminamos fue el último término donde aparece el segundo coeficiente de la viscosidad. Hasta aquí hay alguna pregunta. Acuérdense, y lo voy a poner, de hecho lo voy a poner desde acá. Parece como un resumen.
Entonces, dijimos que las ecuaciones de balance de momento son estas, están aquí arriba. Y de ahí también dijimos que si proponemos ciertas ecuaciones constitutivas, de las ecuaciones de momento podemos encontrar algunos casos particulares de ecuaciones. Encontramos una primera ecuación, que son las ecuaciones de Euler, que es para fluido no viscoso. Y luego propusimos otro tensor de esfuerzos y la sustituimos en las ecuaciones de balance. Le voy a llamar esta la 2.1 y la 2.2. Son las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo compresible e incompresible. E insisto, esto solamente son casos particulares que entran dentro de esta clasificación para fluidos de tipo newtoniano. Si queremos un fluido que no sea newtoniano, pues tendríamos que proponer otro tensor de esfuerzos, como el que está aquí, para que nos simule, bueno, nos represente, nos modele más bien el comportamiento que nosotros queremos ver. Quien le interese estudiar fluidos que no sean newtonianos, está una rama que se llama la reología. Y ahí pueden encontrar más ecuaciones constitutivas diferentes a los fluidos de tipo lineal. En nuestro caso, pues ya con eso tenemos. Para el tipo de problemas que vamos a resolver, vamos a estar utilizando más esta última, que es para flujo incompresible. Que bueno, manejar las otras ecuaciones sí tiene ciertas simplificaciones, pero finalmente ya no hay mucha variación en cómo se van a manipular. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Bueno, entonces, lo único que quiero hacer ahorita es ver cómo quedarían con todos los términos las ecuaciones de Navier-Stokes. Para que se visualice más las dimensiones del problema que estamos. La primera parte, pues ya se acuerdan, ya la habíamos desarrollado, es esto que tenemos aquí. Entonces nada más tenemos que desarrollar lo de la derecha, que es primero el gradiente de la presión, o menos el gradiente de la presión. Es la parcial de la presión con respecto a X, con respecto a Y, y con respecto a Z. Y después tenemos lo que le llaman de Nabla al cuadrado, llaman el nombre de Laplaciano, que es Nabla por Nabla, ese es el Laplaciano. Entonces lo que tenemos son unas segundas derivadas, y como son de las velocidades, y esta es las velocidades es un vector, y aquí tenemos el producto, bueno, esto también lo podemos encontrar como el gradiente de la divergencia. Esto es así, el gradiente de la divergencia de la velocidad. A ver, déjame un segundo. A ver. Ok. Bueno, tenemos que sacar el gradiente de
estos elementos, y cuando sacamos el gradiente de todo esto, resulta que ahora lo que tenemos es ahora una matriz, y esa matriz serían las parciales de segundo orden de todas las componentes de la velocidad. Entonces, para el primer caso, sería, como estamos hablando de la velocidad en x, sería la segunda parcial de la velocidad en x con respecto a x. Luego lo mismo, pero con respecto a y. Y lo mismo, pero con respecto a z. Ahora sería la siguiente componente de la velocidad, que es en b. Y por último, en z. Ahí está. Entonces, estas ya son las ecuaciones tal como las vamos a manejar para flujo incompresible. Si se dan cuenta, pues aquí las incógnitas pues vuelven a ser las velocidades U, V, W. La densidad, aunque aquí no puse la densidad, aquí estaría la densidad. La densidad y por supuesto la presión. Aquí tenemos tres ecuaciones. Para la densidad tenemos la ecuación de la continuidad. Ya tenemos 4 ecuaciones. Y entonces solamente nos faltaría una ecuación para la presión. Y aquí hay dos situaciones. Para la presión les había comentado que podemos utilizar la ecuación de la energía. Pero eso podríamos hacer si estamos manejando las ecuaciones con su término de compresibilidad, cosa que no estamos haciendo ahorita, puesto que estamos considerando las ecuaciones de Navier-Stokes de forma incompresible. Entonces, de aquí, bueno, ahorita que empecemos a ver las cuestiones numéricas, ya para ver cómo se van a resolver estas ecuaciones, vamos a topar con el problema de que no tenemos esa ecuación para la presión. Entonces, por ahí de los finales de los 70s, 80s, se empezaron a desarrollar diferentes métodos numéricos para poder aproximar el valor de la presión. Porque hay algo curioso cuando hablamos de fluidos. Es como aquella antigua pregunta de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Por ejemplo, imagínense que tenemos un flujo en este ducto. Para que haya flujo, necesariamente entre el punto 1 y el punto 2, tiene que haber un delta de presión. Si no hay delta de presión, olvídense de que haya flujo. O si lo queremos ver de esta forma, si hay flujo, si algo está fluyendo acá, necesariamente hay un gradiente de presión. Pero entonces, ¿qué hay primero para generar el flujo? ¿Hay velocidad o hay un gradiente de presión? La realidad es que son al mismo tiempo. Entonces, por eso acá hay un problema. Si nuestra incógnita es la presión, necesitamos idear un método para poder calcular la presión que no la tenemos. Podemos proponer un campo de velocidades. Y con ese campo de velocidades podemos obtener un gradiente de presión. Pero ese gradiente de presión sería en consecuencia del gradiente de velocidades. Y la pregunta sería,
Entonces, para este gradiente de velocidad es ya, que es el real, ¿qué gradiente de presión le corresponde? Entonces, hay un problema entre qué calcular primero, la presión o la velocidad. O teniendo la velocidad, calcula la presión. Bueno, les decía, después de los 70s, esta discusión se dio y surgieron diferentes métodos para poder solventar esta idea. Uno de los cuales, que vamos a revisar más adelante, lo desarrolló Patancar. Me parece que en su tesis doctoral de dinámica de fluidos, desarrolló el método que le llaman simple. Eso de simple significa no por lo sencillo, sino método semi-implícito. Luego tenemos que ver qué es un método implícito, qué es explícito, ya cuando empecemos hasta la cuestión numérica. Pero bueno, entonces, hasta aquí alguna pregunta. No, profe. No todo está claro hasta aquí. Por ahora no. Bueno, pues aquí lo importante es que ya ahorita digamos que todas estas ecuaciones que estamos viendo, sobre todo ya las ecuaciones ya cuando se integró las constitutivas, son las que ya se las deben de saber para poderlas usar. Insisto, el problema es que no podemos resolver esto, son ecuaciones como pueden ver, son de segundo orden. Aquí se ve el segundo orden. No lineales, por ejemplo acá, estos de la velocidad por el gradiente de la misma velocidad con respecto a algo, nos dan términos no lineales, acopladas. Aquí tengo a U, pero también aquí tengo a U, y aquí tengo a U. Entonces las tengo que resolver, como están acopladas, las tengo que resolver de forma simultánea. Entonces eso es lo que complica la resolución. Más aparte, la infinidad de condiciones de frontera que yo podría proponer. Esto lo vuelve irresoluble. Aunque de esta podemos hacer algunas simplificaciones para obtener pues, ecuaciones bastante sencillas que nos han facilitado la existencia de toda la carrera. Por ejemplo, aquí ya rápidamente, si estamos partiendo de las ecuaciones de Navier-Stokes y yo digo que va a ser no viscoso, pues de entrada pues todo esto se va, ¿no? Y lo que nos queda pues son las ecuaciones de Euler. Y luego, si por ejemplo digo que además va a ser estacionario, o sea, la variación de la velocidad con respecto al tiempo va a ser cero, pues entonces hago que se vayan estos términos. Entonces vayan reconociendo qué es lo que implica manejar qué. Luego, puedo decir que el fluido va a ser en una sola dimensión. Por ejemplo, en Z. Entonces las componentes de la velocidad en X y en Y, pues se van, ¿no? Todas se van. Y por lo tanto también sus parciales, porque no hay gradientes. Y finalmente, bueno, aquí rápidamente podemos ver que por ejemplo, ya con todo esto, en la primera ecuación, el gradiente de la presión con respecto a X
De hecho, bueno, aquí me faltó aclarar una cosa más. Ahorita no he considerado la fuerza de cuerpo, que es la gravedad, ¿no? Entonces puedo integrar aquí la gravedad también. De hecho, la tengo que, aquí iría menos la densidad por la gravedad. Bueno, aquí voy a poner gravedad en X, gravedad en Y, porque no he especificado. Bueno, de hecho voy a especificar que la gravedad solamente va a estar actuando en Z. Entonces la voy a poner acá. Entonces, en mi primera ecuación, pues va a estar igualado a 0, porque todo lo eliminé. Como ya dije que va a ser un flujo estacionario y como va a ser una sola dimensión, y el flujo no se va a mover, pues solamente no tengo gradientes de presión en X, no tengo gradientes de presión en y en Z sí que me quedaron algunos valores de mi tercera ecuación. Si se dan cuenta, ya de todos los términos que me quedaron, pues ya todo depende de Z. Entonces puedo poner ya todo esto, escribirlo como derivadas totales, ya no parciales. Puedo a todos estos menos y menos, puedo multiplicarlos todo por Z y todo lo voy a dejar, estos dos términos los voy a pasar de este lado. Y a lo que llegué es a la célebre ecuación de Bernoulli. Obviamente que tendría que integrar, para que al integrar los tres términos, pues me queda W al cuadrado. Aquí me faltó, aquí tengo la densidad. Aquí sería densidad y por dz. Entonces aquí integrando esto es al cuadrado sobre 2, densidad de gravedad por z, más la presión, igual a 0. Aquí es lo que les decía, que podemos apreciar cómo se tiene que generar el movimiento para un fluido, ¿no? Suponiendo que no hay esta energía manométrica, no hay una diferencia de alturas en Z, pues lo que nos queda pues, es la presión dinámica más la presión estática igual a una constante. Entonces, como estas presiones tienen que estar, lo que esté del lado derecho va a ser una constante, la forma en que se va a generar el movimiento es viendo cómo van a interactuar estos dos elementos. Insisto, si hay una diferencia de presiones, va a haber una diferencia en la presión dinámica. O si generamos un caudal, aumentamos la velocidad, necesariamente va a haber un gradiente de presiones. Entonces, podemos leerlo de diferentes formas. En este caso, bueno, como pueden ver, la ecuación Bernoulli ya sería un caso particular de las ecuaciones de Euler, haciendo todas estas implicaciones que ahorita les acabo de mencionar. Bueno,
Déjenme ver. Bueno, hasta ahí algún comentario. Ok. Bueno, les voy a dejar de tarea investigar las ecuaciones de Navier-Stokes de forma compresible para que se vea cómo queda desarrollado todo esto. ¿Vale? Y por pura curiosidad, bueno, búsquenlas en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. ¿Eh? Para que vean cómo es que quedan. E insisto, flujo compresible para flujo compresible. Y estaba pensando, bueno, de hecho pensé que ya íbamos a tener, pensé que el lunes, a partir de hoy empezaban las vacaciones, pero afortunadamente no, porque ya no me pude conectar el jueves. Entonces quería terminar esta parte. Un segundo, estoy buscando algo. Disculpe, profesor, dijo en cartesianas y en qué más? Y en polares. Polar. Ah, ok. Gracias. No. Bueno. Es que estaba pensando si continuar. Eh, ¿Sabes si el miércoles todavía tenemos clase, verdad? Sí, todavía hay clases. Ok. Es que la siguiente, lo que siguiente que continúa en el tema ya es empezar la cuestión numérica. Y estaba sopesando en si comenzarla el próximo miércoles o no. Sobre todo porque pues, vamos a tener una semana de descanso que a lo mejor no es mucho, para que cuando regresemos no se les olvide. Entonces, yo creo que sí vamos a tener una última clase la próxima semana, ya empezando con el siguiente tema. Entonces, ahorita les voy a compartir unos videos que ya eh, van a hablarnos de las técnicas que vamos a utilizar para resolver estas ecuaciones. Básicamente, voy a dar una introducción. Bueno, vamos a suponer que queremos resolver esto en dos dimensiones. Entonces, se nos va esto. Y luego se nos va las velocidades en z. Se nos va este también. Y se nos va este último término. Entonces, este es Navier-Stokes.
en 2 dimensiones. Todavía se ven algo feas, ¿vale? Y vamos a suponer, por ejemplo, que queremos resolver ese clásico problema del escalón. Este problema se utiliza mucho para validar los modelos computacionales. Entonces, tenemos que entrar el flujo por acá y sale por acá. Básicamente hay que analizar la cuestión de la recirculación acá. Porque vamos a tener un flujo más o menos así. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, si mi dominio es lo que está en verde, lo primero que voy a tener que hacer es lo que le llaman la discretizar. Si estamos hablando de discretizar en términos de la geometría, es hacer lo que le llaman la malla. Si todo este espacio es continuo, ahora tenemos que convertirlo a un espacio discreto, o sea, dividirlo. A eso nos referimos con discretizar. Entonces, eso es lo primero que vamos a tener que hacer. Obviamente que cuando discretizamos, tenemos que conocer ciertas partes, que es ciertas regiones del espacio. Esas regiones del espacio se les conoce con el nombre de nodos. Esto es un nodo. Entonces tenemos que conocer todos los nodos y la posición con respecto al volumen que ocupan en el espacio esos nodos. ¿Por qué es importante conocer esos nodos? Pues que resulta que para poderlo resolver esto, tenemos que cambiar estas expresiones, que son las derivadas parciales. Las vamos a cambiar por coeficientes. Eso es lo que se llama discretización, pero ya numérica. Discretización numérica es cambiar estos parciales por coeficientes. Eso lo vamos a utilizar y es lo que vamos a ver en los siguientes videos que les comparte. A partir de las series de Taylor, vamos a poder aproximar estas derivadas parciales. De tal forma que cada de uno de estos nodos va a estar representado por una ecuación con las siguientes con la siguiente forma.
Y por cada uno de estos nodos que yo tenga acá, voy a tener una ecuación algebraica de esta forma, en donde A son estos coeficientes que les digo que vamos a tener que encontrar. Y X son mis variables, que bueno, en este caso, pues estamos hablando del campo de velocidades, pues serían las velocidades. De tal forma que al final vamos a formar un sistema de ecuaciones de la forma, escrita en forma matricial, de la forma AX igual a C. Este sistema de ecuaciones es lo que me va a representar cómo van a estar interactuando todos estos nodos y los que van a encontrar a resolver mi sistema de ecuaciones. Obviamente que voy a tener que definir el tipo de fronteras. Por ejemplo, voy a decir que este va a ser, por ejemplo, una pared. Entonces, matemáticamente tengo que decir, bueno, ¿cómo voy a representar numéricamente estas regiones que va a ser una pared? Y esta región que va a ser una entrada, y esta región que va a ser una salida. Tengo que especificar cómo lo voy a hacer. Esos van a estar representados en estas partes, en esta constante, en esta parte de las ecuaciones. Entonces hay mucho ojo. Aquí van a estar integradas las fronteras. En esta ecuación lineal, bueno, matricial, aquí van a estar expresadas las fronteras. Y aquí, en A, cómo se van a relacionar los nodos. Cómo van a estar interactuando entre sí para calcular el valor de esta X, que es la velocidad que buscamos. La velocidad, o la temperatura, o la presión, o la densidad, etcétera. Básicamente en eso consiste en aprender a entender cómo funcionan estos programas. Entonces, quedo de enviarle los siguientes videos y yo creo que sí le avanzamos un poquito el miércoles. Ojalá que puedan ver los videos que les comparta hoy. Y y les voy a completar unos 4 o 5, aunque lo vamos a retomar regresando de las vacaciones, por lo menos para que los videos que le avancemos el miércoles los vuelvan a repetir para que no se les olvide las cuestiones que hemos visto. Hasta aquí hay un comentario. Sí, nada más para que los tengan como visualizadas. Sí, nada. Y de ahí, acuérdense que deben ya saber, deben de sabérselas ya. Yo se las recomiendo aprendérselas así en forma vectorial. Es mucho más fácil, ¿no? Apréndanse esto y además vean cómo se va. Bueno, este es Navier-Stokes, ¿no? Un Navier-Stokes para compresible. Las buscan en Anderson o Euler o ecuaciones de momento. Y también las ecuaciones de continuidad que estaban mucho más arriba. Aquí está. Bueno, pues si no tienen comentarios, vamos a dejarlo hasta acá. Y estén al pendiente de los videos que se los mando ahorita en unos momentos. Gracias, profe. Una cosa más. Esto para que... no. Ya lo habían hecho. No, olvídenlo. Porque quizá en unas 2 o 3 clases ya vamos a empezar a retomar la cuestión de Python. Les había dicho que les iba a dejar algunos ejercicios de línea de corriente. Yo creo que les voy a mandar unos 2 o 3. 2, nada más 2. No sé lo que hagan más. Solamente para fines de que se acuerden de esa parte introductoria que vimos de líneas de corriente y para que tengan algunos ejercicios para que vayan practicando con Python. Y si tienen dudas, pues me las vayan diciendo. Solamente con fines de que lo que veamos más adelante no les vaya a costar mucho trabajo.
Bueno, entonces, pues vamos a dejarlo hasta acá. Ok. Bueno, pues que estén bien. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Profesor, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, David.